Le pese a quien le pese, Rodrigo Goes es un jugador top y su nivel está muy por encima del mostrado en estos últimos 9 meses. ¿Quién escribe esto? Tomás Roncero. ¿Por qué lo escribe? Pues ahora te lo cuento. Al lío. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Rara vez reacciono yo a un artículo de opinión de Tomás Roncero aquí en el canal. Muy rara vez. No sé si le habré dedicado algún vídeo a alguno de Tomás. Que siempre que toco el nombre de Tomás Roncero o que me preguntáis en los directos, tal, siempre digo lo mismo. A mí me hablan maravillas de Tomás Roncero a nivel personal. Me dicen que es una persona fantástica, un tipo encantador y tal. Así que no tengo nada en contra de él. Pero que para muchos Tomás Roncero sea el referente del madridismo, hostia, es grave, ¿eh? Que no te digo que no tenga que ser yo el que menos. O sea, por debajo de Tomás Roncero, yo. O sea, si Tomás Roncero no tiene que ser el referente del madridismo, yo menos, que no tengo que ser ni el referente de mi propia hija, imagínate. Pero, hombre, quiero decir, por lo menos buscaros referentes que tengan cierta libertad, que siempre digo lo mismo. Lo más importante a la hora de consumir un canal, un medio, una emisora, lo que te dé la gana, es entender dónde está la libertad y dónde no está la libertad. ¿Por qué digo esto? Bueno, para empezar, quiero que nos vayamos un poquito hacia atrás en el tiempo. ¿Os acordáis de esta entrevista? Hay que ganar como sea al Barça en el Clásico. Se la hizo Tomás Roncero a Rodrigo Goes en octubre de este mismo año, hace más o menos un par de meses. Entrevista, a esta sí que reaccioné en el canal, entrevista amable, bañito y masaje de Tomás Roncero. O sea, si tú te vas a las preguntas que le fue haciendo Tomás Roncero, digamos que parece el hermano de Rodrigo Goes. O sea, quiero decir, no fue una entrevista incómoda, más bien fue una entrevista buscada por Rodrigo Goes para lavar su imagen en un momento en el que, bueno, pues no estaba atravesando por su mejor nivel, ni muchísimo menos. Y bueno, pues ahí fue Tomás Roncero a hacer de súper amigo de Rodrigo en una entrevista en la que, bueno, pues así Rodrigo explicaba sus cosas, tal. Han pasado 2 meses. Rodrigo cada vez da más pena verlo en un campo de fútbol. Y no olvidemos, por favor, que Rodrigo se borró del Real Madrid, ¿eh? O sea, aquí hay cosas que conviene tener en cuenta a la hora de hacer análisis. Porque cuando hay que hacer un análisis de algo en concreto, hay que saber dónde empezó todo. Y sí, podemos decir que empezó en enero, que fue la última vez que este chico metió un gol en Liga. Pero todo esto empieza cuando Rodrigo Goes se enfada muchísimo después de una final de Copa porque Ancelotti lo quita y dice, yo no juego más. Yo no juego más. Y estamos ya donde estamos. Tomás Roncero, en octubre de este mismo año, le hace una entrevista de baño y masaje repugnante a Rodrigo Goes, mostrando evidentemente la línea editorial que quería marcar en ese momento. Ya no sé si Tomás Roncero, ya no sé si el Diario AS, ya no sé si el Grupo Prisa, pero una línea editorial de defensa absoluta a la figura de Rodrigo Goes de mirad qué buen chaval, qué majo es, ¿eh? Qué majo es, cómo siente el madridismo. Bueno, pues ahora que arrecian las críticas contra el futbolista brasileño, te llega Tomás Roncero y te escribe esto. Lo que me llama la atención de esto, aparte de la vagancia con la que está escrito, es un artículo muy liviano, muy facilón, muy de la educación secundaria de este país, es, repito, más allá de todo lo que acabo de comentar, lo cortito que es el artículo. Es un artículo corto, como si se lo... Sácalo ya, Tomás, venga, sácame ya algo de esto tal que interesa. Alguien se lo ha mandado a Tomás Roncero, evidentemente, porque hay que lavar la imagen de Rodrigo Goes. Yo sigo, dice, en el barco de Rodrigo. El brasileño, le pese a quien le pese, es un jugador top y su nivel está muy por encima del mostrado en estos últimos 9 meses. Dice Tomás, las estadísticas están ahí y no soy nadie para discutirlas. Rodrigo lleva 30 partidos oficiales sin marcar un gol con el Real Madrid. Dato terrible para un delantero. Seguro que el primero que está dolido con ese balance numérico es él. Rodrigo, le pese a quien le pese, es un jugador top y su nivel está muy por encima del mostrado en estos últimos 9 meses. El primero que sufre esa sequía es Rodri y su gente más cercana, que saben que para el chaval
esta situación es atípica. Hombre, tan atípica no, Tomás. Tan atípica no. Porque no es la primera vez que Rodrigo tiene una racha larga. Lo que pasa es que esta ya no es que sea larga. Es que esta ya es Ben-Hur. Esta ya es Ben-Hur. No es larga, es Ben-Hur. Es ponerte a ver Ben-Hur, pensar que no acaba nunca la película, pues esto es lo de Rodrigo. Pero que no es la primera vez. Que ha tenido otras temporadas, sobre todo los 2 últimos años, 2 años y pico, en las que de repente marcaba y pues, se olvidaba de marcar durante no sé cuántos partidos, siendo titular indiscutible. Ahora no es titular indiscutible, ahora no es titular, de hecho. Pero con Ancelotti en los últimos meses de la temporada sí que era titular indiscutible, salvo cuando ya se quiso borrar, claro, no lo vas a obligar ahí a que juegue si el chaval no quiere. Entonces, os habéis dado cuenta en este párrafo, ¿no? Habla de dato terrible, habla de un tema numérico. No hay ningún palo a Rodrigo. Ninguno, ¿eh? Ni una crítica al juego absolutamente indolente, pasivo e insufrible de Rodrigo Gómez. No, de los datos, de que no marca, de qué tal. Seguimos. Dice Tomás, conviene no enterrarle sin ser capaces de mirar primero al retrovisor. Pues ya está, pues para adelante. Ya sé que en el Real Madrid se vive del presente, pero conviene no olvidar sus 2 goles heroicos al City de Pep, el doblete en Stamford Bridge ante el Chelsea, el doblete de la final de Copa de la Cartuja ante Osasuna o el golazo al Atlético de Madrid en Champions en el Bernabéu en nuestro último cruce europeo. Ya sé que ese fue su último gol y que ha llovido y nevado lo suyo, pero no valorar lo que ha hecho Rodrigo por el Real Madrid es perder la memoria. Mira, chico, a ver cómo lo digo. Yo le agradezco a Rodrigo los 2 goles que le marcó al Manchester City, se los agradeceré de por vida, porque sean los goles que más nos han hecho hasta llorar a los madridistas, junto con otros, evidentemente, que ha habido a lo largo de la historia, ¿no? Pero es que, joder, quitando el del Atlético de Madrid, que bien, que fue hace 8 meses ya, ¿eh? 8 meses su último gol con el Madrid, te estás yendo a 2022, Tomás. No, es que no hay que olvidar los 2 goles que le marcó al City 2022, Tomás. 2022. Acababa de nacer mi hija. Va a hacer 4 años. Ya, imagínate, ¿eh? Imagínate si hace tiempo. O sea, si para defender a Rodrigo te tienes que ir a 2022, estamos jodidos. Bueno, está jodido él. Y nosotros porque lo vemos en el campo. Lo curioso es que un día marcará, porque digo yo que algún día este chico marcará un gol. Ojalá algún día marque un gol. Oye, me alegraré por él y todo. Sobre todo si le da la victoria al Madrid, un gol suyo. Y todavía tenemos que escuchar a la gente decir, ¿veis? ¿Veis cómo solo fue una mala racha? Una mala racha. Una mala racha. 8 meses desde su último gol y como se apure un poco, cumple un año entero, natural, sin marcar un gol en Liga. Chico, ni los peores delanteros casi que han pasado por la historia del Real Madrid. Pero bueno, seguimos. Porque si los 2 primeros párrafos te han aterrado, cuidado con lo que viene ahora. Dice Tomás, por eso, ya habéis visto que el artículo es 3 párrafos. A eso me refiero. Esto es un artículo que le mandan y punto, se acabó. Por eso, y aunque para algunos es más fácil machacar a los que nos han dado tanto a la mínima que muestran cierta debilidad, me enorgullece ser un antisistema y proclamar desde aquí que yo sigo y seguiré en el barco de Rodrigo. Estoy harto de ver cómo destrozamos a los nuestros. Ventajistas. Venga, Tomás. Venga, Tomás. Venga, Tomás. ¿Ventajistas nosotros? ¿Ventajistas nosotros? ¿O tú un mandado que te han obligado a escribir esta mierda de artículo? 3 párrafos. 3 párrafos. Un tipo que lleva vida y media. Tienes más años que el ruido metidos ahí en el periodismo y me escribes un artículo que es una basura de 3 párrafos y acabas criticando a la gente que es crítica con Rodrigo y nos llamas ventajistas. Digo que nos llamas porque yo me encuentro dentro de ese grupo, evidentemente. O sea, no puede ser, jamás, nunca, bajo ningún concepto, tomar Roncero referencia de absolutamente nada, ni enarbolar, bajo ningún concepto, tampoco la bandera del madridismo. Un tipo que ha ido, ya no sé si sigue yendo, porque repito, ya no veo el programa, entonces no lo sé. Ha estado, Tomás Roncero estaba en el chiringuito, ¿eh? Tomás Roncero estaba en el chiringuito. Y ya no Vinicius. Aquelarres en el chiringuito ha habido así. Así, contra jugadores del Madrid. ¿Dónde estaba el que protegía a sus jugadores? A los futbolistas del Real Madrid. Yo no te escuchaba, Tomás. No te escuchaba, no plantaste tus pelotas encima de la mesa y dijiste, hasta aquí hemos llegado. Ahí no te importaba, ¿no? Ahí no te importaba.
Cuando en tu periódico, el diario AS, perseguían a Mourinho, incluso hasta el entrenamiento de sus propios hijos, no te vi escribir una mierda como esta, Tomás Roncero. No te vi. Pero qué casualidad que 2 meses después de una entrevista de baño y masaje a Rodrigo Goes, escribes en plena crisis histórica, porque es peor que Mariano, de Rodrigo Goes, un artículo de 3 párrafos, vago, vago el artículo como él solo, para acabar diciendo que sí, que es que joder, que Rodrigo marcó 2 goles hace 3 años. Tomás, no nos tomes por gilipollas. No nos tomes por gilipollas. Tú defiende a quien quieras defender. No desde la libertad, porque esto no es libertad. Aquí te lo han mandado, o te han telefoneado, o has hablado con alguien y por eso escribes esta basura. Pero no te metas con el resto, ¿eh? No ataques a los demás. Tú defiende a quien te dé la gana. A quien quieras. A la cara por Rodrigo, arrástrate, arrastra el poco prestigio que te queda, la dignidad, la poca libertad que has tenido siempre, pero no empieces a llamar ventajistas y a decir que nos bajamos del barco o que no nos bajamos del barco, etcétera, etcétera. Porque el primero que se bajó del barco, siendo profesional, bueno, siendo todo lo contrario a profesional, y decidió que no quería jugar más con el Real Madrid, fue el de los 2 goles en 2022. Ese. A mí ese no me representa. ¿A ti te representa? Tampoco. Pero hay algo más, ¿verdad, Tomás? Por eso lo escribes y por eso lo hiciste en esa entrevista. Pero lecciones al resto, las justas. Y la próxima vez que quieras ir de valiente y de mira cómo defiendo yo a los míos, en el chiringuito. En el chiringuito te pones a defender a los tuyos. Y cuando quieras ir de valiente y de cómo defiendo a los míos, siendo una de las personas más importantes del diario AS desde hace muchos años, cuando vayan a por un entrenador que va a ver a sus hijos, coges y dices, no, esta mierda no la vamos a sacar. Y entonces a partir de ahí te creeremos, Tomás. Pero como no estás en ese punto, porque eres como todos, por mucho que vayas de supermadridista, o eres como todos, pues mira, chico, por lo menos te diría que la próxima vez que tengas que escribir un encargo, que no parezca algo hecho por un estudiante de secundaria. Bueno, peor. Un estudiante de secundaria, yo creo que se ocurriría bastante más. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.